Hola, hola, Hola. ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast Al Natural. Este podcast no está siendo tan al natural porque lo estamos grabando aquí en el apartamento, pero sí es una plática natural, una charla en donde el día de hoy vamos a estar hablando sobre los niños altamente sensibles. Y para hablar de este tema muy especial, pues tenemos a una invitada especial, Juana, que ella desde muy niña, desde muy pequeña, ya tenía sus dones despiertos y creo que qué mejor que ella para que nos pueda hablar de este tema. Bienvenida, Juana. ¿Cómo Bueno, estás? gracias. Estoy muy bien. Gracias obviamente por la invitación. Siempre es un honor compartir acá dentro de la Academia de Afinación Energética. Para quienes no me conocían, aquí Juana Leal, yo siempre me presento a cada rato porque siempre llegan nuevas personas, entonces es importante que sepan que acá entre las dos fundamos la Academia de Afinación Energética. Ya llevamos año y medio, 2 años. Año y medio. Año y medio con la academia, entonces estamos muy felices de compartir con ustedes tanto los talleres, todas las clases, las sesiones, todo lo que hacemos dentro de la academia. Entonces, muchas gracias. Súper. Vamos a comenzar con este podcast al natural y quiero que nos compartas, Juana, cómo fue tu experiencia, cómo fue tu despertar. Yo sé que despertaste como tuviste una conciencia muy elevada a una edad muy temprana. ¿Cómo fue? Cuéntanos esa experiencia, cómo lo viviste, cómo lo experimentaste. Pues realmente me pegó duro, o sea, me pegó muy duro. Hay mucha información sobre el despertar de conciencia allá afuera que ustedes pueden conseguir y ustedes mismos seguramente han vivido. Pero vivirlo a una edad temprana en donde tú no entiendes muchas cosas, ni siquiera de lo que pasa a tu alrededor, menos con cosas que pasan en otras dimensiones, o sea, es muy complejo y yo no tenía tampoco una red de apoyo que me guiara, una red de apoyo que, o así sea una persona, una sola persona cercana a mí, no la tenía. Entonces fue muy difícil para mí porque yo vivía muchas cosas, entre ellas voy a dar como un poquito de lo que yo vivía en cuanto a las sensaciones, ¿no? Veía cosas, olía cosas, sentía cosas, lo sigo haciendo, pero bueno, en ese entonces para mí era como a quién le cuento, quién me puede ayudar. Más o menos esto empezó como a los 15 años y voy a decir la primera experiencia que tuve especialmente. Yo creo que antes yo tuve cosas, viví cosas, pero pues no las recuerdo en este momento. Recuerdo es haber leído un libro que comentaban en el colegio, era muy polémico, era de un autor colombiano que se llamaba Satanás, el libro se llamaba Satanás. Ya. Es de una historia que sucedió en Bogotá, acá en Bogotá, que estamos acá en Bogotá precisamente, en un lugar que se llama Poseto. Para los que viven en Bogotá son rolos como yo, saben de qué estoy hablando. Pero bueno, fue una historia muy polémica. Cuando yo estaba leyendo el libro, también escuchaba mucho rockcito en inglés. En esa época estaba escuchando The Doors, en una canción muy específica. Yo me estaba durmiendo y de repente empecé a sentir cosas, o sea, como una energía en mi cuerpo muy rara y empecé a tener sueños muy raros. De ahí para adelante empecé a soñar con cosas como que una experiencia sobrenatural. Era como que entre dormida, despierta, lo que llaman La parálisis del sueño. la parálisis del sueño, de todo esto. Y empecé a tener movimientos involuntarios, pensamientos muy raros. Yo sentía que a veces me cogían como mi alma, mi cuerpo mientras yo dormía y estaba paralizada por todo el cuarto, me movían. Eh, bueno, cosas muy raras. Después sucedieron historias también muy extrañas con cosas que se perdían y después se las encontraba después, pero no sabía qué había pasado. Una vez me dieron un rosario, yo no creía en cosas espirituales, entonces el rosario se rompió, yo me mareé, me caí, empecé a hablar en otras lenguas, o sea, eso parece una película, pero en realidad sucedió. Mi familia, pues muchos de ellos me decían que porque hacía show, que porque como que engañaba o ya porque quería llamar la atención. No me entendían pues mis familiares más cercanos, otros me dio mucha ansiedad, muchas cosas. En fin, experimenté muchas cosas, fui a la iglesia católica, me dieron la espalda, se rieron de mí, me mandaron al psicólogo, al psiquiatra, tomé muchas cosas, bueno, una locura.
y yo sentía que había algo más, ¿no? Ahí ya fue cuando yo dije, pucha, ya ahora sí lo estoy entendiendo, o sea, ahora sí estoy entendiendo que sí hay algo más, pero que no hay alguien que me haya guiado. Recibía mensajes, conectaba con otros seres y digamos, yo trataba de grabar en ese entonces con camaritas digitales que hasta ahora estaban apareciendo, y cuando yo quería volver a ver la grabación no me dejaba, se dañaba siempre la tarjeta, o sea, pasaban cosas muy extrañas y habían personas que cuando se quedaban conmigo o me acompañaban también las vivían. Entonces las sentían, y yo creo que tú también lo has sentido en algún momento estando a mi lado, ya nos contarás si quieres, pero bueno, eso fue y realmente fue muy muy duro. Ya como 10 años después fue que empecé a entender, porque tuve una cita con una angeóloga y fue cuando me dijo, léete este libro que era es El Reino de los Ángeles en la Tierra. Es un libro muy bonito, súper recomendado. Exacto, y ahí fue cuando desde la primera página, yo me acuerdo estar volando desde San Francisco, estaba en Estados Unidos, que fui allá por cosas de la vida, y allá fue que compré mi primer oráculo y mi primer libro de ángeles y de todo este tema del despertar espiritual, y ahí fue cuando entendí desde la primera página. Yo decía, wow, a mí me pasa todo esto, soy una persona muy sensible, entiendo las emociones, o sea, es como que yo estoy contigo. ¿Comprendiste que eras un ángel aquí en la tierra? Claro, y a veces uno puede decir, ay, ¿cómo así que un ángel y no sé qué? Pero eso es un tema mucho más profundo. El caso y la intención de esta charla que estamos teniendo es que puede que algún familiar tuyo, algún hijo, algún sobrino esté pasando por esto y tú no sepas cómo guiarle. Por favor, con mucho amor, deja de decirle que está loco o que está llamando la atención, o que, porque no es algo que nosotros queramos llamar la atención realmente. Sí, y creo que las personas que están aquí en esta comunidad de afinación energética, ya algunos que sean papás, mamás o que tengan, no sé, sobrinos, creo que son personas muy conscientes, no creo que traten a sus hijos así, pero sí había una época, ¿no? En donde personas externas que quizás no sepan de esta información puedan sí tratar a sus hijos así. Por ejemplo, mi caso no fue tanto así como el de Juana, porque Juana sí ha sido una persona muy sensible, pero lo que yo sí recuerdo, por ejemplo, de mi niñez, es que yo veía como sombras, ¿no? Sombras así como negras y cosas raras, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, mamá, por ahí hay una sombra. Y mi mamá lo mismo también al principio me decía, no, ¿cómo que es eso? Estás mintiendo, ves mucha película, ¿no? Ah, también nos dicen eso. También dicen eso. O sea, cuando uno ve las red flags, literal es eso. Ay, estás llamando la atención, estás mintiendo, estás viendo muchas películas, va a acostarte temprano para que no mires todas esas cosas. Claro. Por favor, si ves a alguien que esté teniendo ese tipo de sensaciones y eso, guíale una forma más amorosa, que eso le va a ayudar mucho. Ya les vamos a explicar un poquito de cómo lo pueden hacer, ¿vale? Esto que les estamos contando es una experiencia particular, no quiere decir que todos los niños que ya vienen como mucho más sensibles les ocurra esto, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de personas que vienen muy despiertos, que vienen niños muy conectados e inmediatamente empiezan a conectar con seres de luz, con ángeles, con arcángeles. En el caso tuyo como que te conectaste más como con la parte negativa, ¿no? Con la parte oscura, ¿no? Sí, ¿y por qué? Porque cuando uno es luz, pues es como si fuera una bombilla y se le pegan mosquitos, buscan cómo pegarse, ¿no? Entonces, claro, como uno no sabe cómo llevarlo o con quién, así sea, yo no tenía ni siquiera la información del Arcángel Miguel como para decir, oye, llévalos a la luz porque yo no soy la indicada. Me mandaban mensajes muy fuertes de que habían, no sé, por ejemplo, muerto en incendios o cosas así, y yo como que solo hablaba, pero yo no sabía qué hacer. Ya después fue que me regalaron como unos libritos de novenas, ya después entendí otras cositas, pero paso a paso, y en esa época del internet pues no había información. Ajá, exactamente. Entonces, si conoces, ¿no? Tienes hijos que son muy sensibles, que conectan con estas otras dimensiones, bueno, lo primero, tú como padre, como madre, claramente no tener miedo, ¿vale? Porque si tienes miedo te dejas llevar, ¿no? Porque puede que tus hijos empiecen a conectar con diferentes seres. Y conectar con esos seres tampoco quiere decir que sean buenos ni malos, están conectando con seres de otras dimensiones, y como son niños altamente sensibles y como a cierta edad todavía no saben tampoco discernir qué es bueno o qué es malo para mí. Y ni siquiera qué es bueno o qué es malo, sino que, o sea, que simplemente conectan porque son sensibles, conectan con la energía que esté presente, ¿no? En el caso de Juana,
conectaba con seres pues que habían desencarnado, que como la veían a ella luz, pensaban que ella los iba a llevar a la luz, ¿no? Que habían muerto en situaciones difíciles, ella claramente no sabía y no entendía por qué veía eso, ¿no? No a todas las personas ocurre igual, pero igual de alguna forma estaba conectando. Uy, y me acuerdo que me llegaba porque es que eso todo tiene nombres, pero ahorita no recuerdo. Y yo me acuerdo que me pedían que escribiera y yo tenía cuadernos completos de que literal me cogían la mano y era como que escriba y muchos mensajes todo el tiempo. Ahora, creo que hay una cosa muy importante acá y es en qué momento es imaginación y en qué momento es lo que estamos hablando. Claro. Creo que es mucho más complejo porque, claro, cuando eres niño, y a mí, yo estoy hablando de una juventud de 15 años, estoy hablando de esa época, pero sé que hay niños mucho más, digamos, que empiezan con una edad mucho más temprana. O sea, sí, hay niños ya despiertos desde los 4 años, que desde los 3 años ya empiezan a recordar sus vidas pasadas. Exacto, y entonces, sí, claro, uno puede decir, bueno, es imaginación o es llamar la atención o es un montón de cosas, pero yo creo que concretamente los datos que nos pueden, pregúntale, o sea, sé su cómplice, más allá que juzgar o criticar o ponerse nervioso o tenerle miedo, es pregunta cosas muy puntuales, de dónde vienes, escribe, o bueno, si el niño todavía no sabe escribir, pues tú anota las cosas, pregúntale, a ver si esos datos pues tienen mucha razón, o si definitivamente son cosas que de pronto alguien los llevó a ver televisión, sí, y está hablando de cosas de la televisión. Entonces tú empiezas ahí a discernir qué es lo que está diciendo el niño y acompañarlo con mucho amor y ojalá con personas que de pronto, por ejemplo, como nosotras, en este caso, que podemos guiar de una manera que ya hemos vivido la experiencia y no llevarlo, por ejemplo, a un psiquiatra que seguramente no va a entenderlo. Sí, por ejemplo, yo tengo un caso particular. Mi hermano también desde muy niño, él empezaba a decir que escuchaba voces, que escuchaba que un hombre le hablaba, ¿no? Al principio mis papás decían como que también estaba loco, lo llevaron al psiquiatra, lo llevaron ahí a hacerle hipnosis, lo llevaron un montón de cosas. Ya luego, después de un tiempo, yo también me fui dando cuenta y dije, no, esto no tiene que ver con tema de psiquiatra ni de psicólogo, sino mi hermano también es un niño muy despierto. Sin embargo, por ejemplo, ese es un caso particular, ¿no? Mis padres no supieron guiarlo, no supieron cómo darle, cómo encaminarlo. Entonces es importante que los padres sepamos cómo guiar a nuestros hijos y cómo proteger a nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo un sobrinito que justamente se llama Ángel Rafael, y Ángel Rafael me estaba contando mi hermana que hace unos días dice que había visto un ser de color verde colgado en la espalda de mi hermano, fíjense, y que ese ser verde se le quería colgar a él y que él no quiso, ¿no? Entonces sí que le contó a mi hermana. Entonces mi hermana como que le pregunta, le indaga para saber si fue como de algún dibujito que vio o si fue algo real, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a los niños en esas situaciones? Una de las cosas que yo hago desde aquí, desde donde me encuentro y que también recomiendo a mi hermana y a los padres, hay algo tan maravilloso y es una herramienta que utilizamos un montón, que son los rayos sagrados. Tú como padre, cuando estás posicionado en luz, cuando estás posicionado en Dios, tú puedes también enviar esa protección a tus hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un rayo con el cual tú puedes proteger a tus hijos, por ejemplo, el rayo del Arcángel Miguel, ¿no? Que sirve para protección. La espada. La espada es visualizar la espada del Arcángel Miguel adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo de tu hijo, de tu niño, ¿no? Y visualizas a tu niño radiando de color azul para que esté protegido, para que ninguna energía de baja frecuencia se le pueda acercar, solamente se le puedan acercar seres de luz, seres luminosos, seres que lo vayan a guiar y lo vayan a guiar y le vayan a compartir información pues de verdad, de amor, de compasión, de perdón. Y subirle mucho la frecuencia al niño, o sea, hace poquito estábamos hablando dentro de nuestra membresía Portal Afínate, que es un programa que nosotros tenemos donde ayudamos a las personas a mantener una frecuencia alta por medio de los sentidos, de todos los sentidos, que es re importante, y así nos tienen programados, ¿no? Las noticias, la música, todos son de muy bajas frecuencias y por eso muchas veces nos deprimimos, muchas veces atraemos esas fuerzas negativas, en fin, todo eso. Porque, espérame terminar la idea, porque en mi momento
¿qué era lo que me pasaba ya viéndolo desde mi yo, desde este momento? ¿Qué era lo que me pasaba? Que yo no creía en Dios, yo no era luz, yo me lo pasaba en otras cosas, no malas, pero sí estaba empezando un camino de salir, de tomar, de fumar, o sea, de descontrol de juventud, sí, básicamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, yo era súper supuestamente atea. Entonces, es más, mi papá me inculcó que como que, ay, que la gente cree que Dios creó al hombre cuando el hombre creó a Dios, ¿no? Él creía que pues, si las dos creemos en Dios es porque nosotros lo creamos, pero es imaginativo. Y así muchos pueden pensar, ¿no? Digamos, pero yo en ese momento, claro, como yo no creía, yo no me protegía, yo no tenía las frecuencias altas y escuchaba música densa y un montón de cosas porque escuchaba estaba música trayendo ese tipo de claro. seres, ese tipo de energías a su vida. Entonces, por eso Exacto. la importancia de elevar la vibración de los niños. Las frecuencias, ¿no? Entonces ponle música, o sea, a veces la gente cree y a mí a veces me critican porque, ay, si la música, si yo escucho reggaetón, eso no pasa nada, no sé, y está bien, sí. Pero el género en sí no es lo importante, es lo que está detrás, el mensaje, la vibración, la frecuencia con la que emites, porque hay género urbano que tú escuchas y las letras son bonitas y tienen un mensaje chévere y lo puedes bailar y súper bien y todo eso, pero cuando son mensajes densos que escuchas en todo tipo de géneros, porque no es que estemos diciendo que entonces la música popular sea muy bonita, ¿no? La música popular también tiene mensajes de alcoholicémonos todo el tiempo, el amor es tóxico, que hay que ser un infiel, en fin, claro. el caso, todo eso hay que cambiarlo y ponerle a los niños. A veces creemos que, ay, esas son bobadas que se inventa la gente. Recuerda, desde niños, nosotros somos programados desde los 0 hasta los 7 años. Entonces tienes que procurar mucho lo que ves tus hijos desde los 0 a los 7 años. Lo que ves, también, lo que escuchas, lo que sientes, exacto. Todo. Yo me acuerdo, y haciendo recapitulación con lo que dice Juana, yo en ese momento veía muchas películas de terror y claramente si era una niña despierta, una niña que tenía sensibilidad en ese momento, claramente si estaba vibrando en frecuencias bajas con películas de terror, películas que no traían nada bueno, estaba atrayendo ese tipo de energía, ese tipo de seres. Entonces también debemos procurar la vibración de nuestros niños, ¿no? Y eso no lo inventamos nosotras, ustedes pueden buscar. Y ustedes lo saben, tú lo sabes, ¿no? Tú puedes buscar muchas evidencias científicas de qué es lo que produce, y por eso existe la musicoterapia, ¿no? Los efectos del sonido desde edades muy tempranas en desarrollo que tú les pones y hay casos, o sea, hay estudios donde les pones a Mozart, les pones música clásica y pones cuencos y desarrollan una sensibilidad, una empatía, desarrollan otras habilidades blandas, habilidades comunicativas mucho más altas que de pronto otros niños. Entonces eso no es que no lo estemos inventando, y aparte de esa, estamos hablando desde la espiritualidad, desde nuestra experiencia, que yo también me acuerdo que recién estaba saliendo el tema del internet y yo me acuerdo que yo toda sensible, pero yo no sabía que era ni la sensibilidad. Claro. Y un día me pusieron en internet unos videos de una página horrible donde se veían muertes así extremas en la carretera y todo eso, y yo quedé impactada, yo desde ahí me traumé. Pero ese trauma trae también un morbo, y ese morbo a uno de temprana edad empieza a decir, oiga, ¿y esto cómo pasó? ¿Será que hay más? Y tal, y uno empieza a buscar más y más y más y más, y claro, uno la cabeza se le fue por allá la inocencia para otro lado, y empieza a traer cosas y más si eres sensible, ¿ok? Mucho más si eres una persona sensible, si eres un niño sensible, ¿no? Otra cosa ahí, a una acotación, lo de las personas altamente sensibles tampoco es que yo me lo invente. Yo digamos, lo empecé a leer con el libro de Los Ángeles en la Tierra, pero también hay libros que enseñan, literalmente tú puedes buscar libros sobre personas altamente sensibles y te van a aparecer un montón. Hay un libro que yo me estoy leyendo que es de Séfora Bermúdez, que es Desenchufa la migraña, algo como Desenchufa la migraña, y habla de las personas altamente sensibles. Dentro de ese libro también hace una acotación y dice, mire, yo leí un libro que se llama Personas altamente sensibles, mejor dicho, y tienen si tu hijo tiene esas características, es una persona altamente sensible, y no voy a hablar de todo el libro porque pues no tiene sentido, pero hay unas características muy específicas. Por ejemplo, que somos personas que somos muy empáticas, entendemos las emociones de los demás antes que cualquier otra persona. Yo sé que Annalise está triste antes que cualquier otra persona, o yo sé que hay algo que no está bien en la casa
antes que cualquier otra persona. Yo les decía a Annalise que ahí habla precisamente en el libro que somos como el canario de la mina, los que estamos en vigilancia, los que sabemos, somos personas que normalmente nos dan más alergias, los olores son más penetrantes para nosotros, vemos las cosas con mucha más claridad, analítica, en fin, o sea, para que hay te unas cualidades muy bonitas. Si pueden leerse ese libro de Los Ángeles en la Tierra, las personas altamente sensibles. Entonces, esas cualidades, ¿no? Por ejemplo, hay niños que, por ejemplo, a veces las mamás dicen, ay, pero mi hijito llora, ve algo, una película triste y empieza a llorar, ¿no? Es porque es un niño sensible, muy empático, conecta mucho, esa también es una de las cualidades muy bonitas. Hay una polémica. Y no juzgas por eso, ¿no? Porque la gente dice, ay, no, es como que muy llorón, o que muy empático. No, la gente no dice muy empático, ojalá dijeran eso. No dicen eso. Somos la generación de cristal, entonces todo nos afecta y entonces no sé qué. Ojo con eso, porque el hecho de que tú hayas criado y te hayan criado muy duramente no significa que los demás no tengamos por qué nacer de una manera mucho más sensible y empática con los demás seres, con la madre tierra. Y al contrario de ay, somos la generación de cristal y es algo malo, entonces al contrario, porque estamos siendo una generación mucho más empática, mucho más consciente. Ahorita se están plantando un montón de árboles, la gente está haciendo un montón de cosas bonitas que antes no hubiera sucedido si no fuéramos así. Y hay niños en este momento que también ya están emprendiendo, que están haciendo cosas muy bonitas por el medio ambiente. O sea, esos son niños que ya nacen como mucho más despiertos. Y va a venir una oleada mucho más grande de niños mucho más despiertos, ¿vale? Entonces, tú como padre, como madre, tienes la responsabilidad de saber guiar a tus hijos, ¿no? Primero, así como procuras tú tu alta vibración, también procurar la alta vibración en tus hijos. Ponlos a escuchar música de alta frecuencia, evita que vean noticias. Exacto. Y eso de la música de alta frecuencia, yo pongo puse ahorita el ejemplo de la música clásica, pero no significa que esa sea la única música. De hecho, de por sí, yo todavía tengo mis temas, mis roces con ese género, con la música clásica. No sé por qué me lleva como unos estados raros que me ponen un poco tensa, pero hay frecuencias, hay melodías, hay instrumentales. Por ejemplo, yo tengo una canción que se llama Calma, voy a hacer un repertorio completo de diferentes frecuencias de música que contienen temas emocionales, ¿no? Calma, perdón, gratitud. Entonces, no necesariamente tienes que escuchar lo que nosotros digamos, pero en general busca un repertorio que realmente ayude y ponle a escuchar, por ejemplo, niños que emprenden o casos de éxito, o sea, todo aquello que lo anime a tenerse confianza. Ajá. Y también utiliza las herramientas cuánticas que tienes a tu mano, así como tú te limpias los chakras, también límpiale los chakras a tu hijo. Otra cosa que podemos hacer por nuestros hijos, por los niños pequeños, es desde ahora ayudarles a limpiar su karma o cualquier energía negativa. ¿Y cómo lo hacemos? Visualizándolos en el rayo violeta. Es más, aquí hay un consejo muy bonito. Si algún niño va a nacer, que esté todavía en la pancita de mamá, tú visualízalo envuelto en el rayo violeta, porque eso le va a ayudar a disolver el karma, le va a ayudar a disolver cualquier energía negativa, cualquier energía discordante, elimina pensamiento, transmuta todas las energías. Entonces el niño va a nacer más limpio, más puro, más sutil, más sensible. Y si es un niño que va a nacer sensible, va a conectar más rápidamente con esas energías de alta frecuencia. Le estás ahorrando un trabajo increíble. Entonces también tú Pero sobre todo es visualizarlo con mucha seguridad y confianza, porque sí, también, así como hay muchos... porque le transmites también tu energía, recuerda. Así como hay muchas ventajas, también hay algunas cosas que pueden convertirse en desventajas siendo muy sensible, ¿no? Porque te puede llevar a estados de depresión, de ansiedad, que yo los viví también, de migrañas, de un montón de cosas, precisamente por no saber llevar la sensibilidad. Entonces es importante que más allá de volver una persona sensible y despierta, no es solamente empujarlo, sino que llegue con las herramientas para que se sienta en seguridad, en confianza, sin miedos, o si no va a ser muy difícil para el niño o la niña. Entonces es importante que también le aumentes esa seguridad, esa confianza en todos sus sentidos. Entonces eso sería, no sé si tú quieres compartir algo más. No, yo creo que era una charla que yo quería hacer desde hace rato
quería hablar de esto y bueno, ahorita es una época muy bonita para precisamente hablar de eso, porque también se viene, creo que el Día de los Niños, si no estoy mal. Entonces, independiente del momento en el que lo estés escuchando, es muy bonito para que puedas guiar a tus niños. ¿Y cómo lo puedes hacer? Por medio de cuentos, por ejemplo, puedes hacer historietas o puedes, o sea, el caso es que no hables de cosas metafísicas locas que no van a entender, con metáforas, con cuenticos, con cosas muy bonitas. Inclusive estoy escribiendo, a partir de esa idea, estoy escribiendo también un libro que en algún momento, todavía no sé la fecha, pero lo voy a lanzar para que también ustedes lo puedan leer y acompañar a sus hijos. Súper. Eso ha sido todo. Que tengan un bonito día, tarde, noche. En el momento que estén viendo este video, nos vemos en un siguiente podcast. Gracias. Muy bien.